Buenas tardes, mi nombre es Isabel Hernández Guerra, soy estudiante de la especialidad de periodoncia e implantología dentro de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy voy a presentar mi caso clínico que comprende la clínica de segundo semestre de la especialidad de periodoncia e implantología a cargo de la cirujano dentista con especialidad en periodoncia, la doctora Dolores Morales. Mi caso clínico habla sobre regeneración ósea de defecto de exportación, grado 2 en molares mandibulares. Voy a iniciar hablando sobre la periodontitis, y esta es una enfermedad inflamatoria crónica iniciada por una acumulación de biofilm de placa dental patógena por encima y debajo del margen gingival. Sabemos ya que tenemos una nueva definición en cuanto a estas enfermedades, que esto principalmente lo que va a causar es una disbiosis microbiana, y esto conduce a una respuesta inflamatoria no resolutiva y destructiva. Las enfermedades periodontales son las más comunes, incluyen lo que es la gingivitis y la periodontitis, que la gingivitis es la inflamación limitada de la encía, es reversible, elimina los factores etiológicos y se mantiene una correcta higiene bucal por parte del paciente. La periodontitis, esta ya es una inflamación extensa que provoca la destrucción de los tejidos de soporte de los dientes y la reabsorción del hueso alveolar. Sabemos hoy en día que tenemos una nueva clasificación en cuanto a las enfermedades periodontales desde el año 2018, donde ya se engloba solamente periodontitis, y esta a su vez la podemos clasificar en cuanto a estadios y los grados. En cuanto a los estadios, vamos a tener que la severidad y complejidad del manejo de la enfermedad, y los grados vamos a tener que ser riesgo de progresión rápida, respuesta anticipada al tratamiento y efectos en la salud sistémica. Dentro de los estadios vamos a tener estadio 1, que es una periodontitis inicial, estadio 2, periodontitis moderada, y estadio 3, periodontitis severa con potencial pérdida de dientes. Estadio 4, que ya es una periodontitis avanzada, con pérdida extensa de dientes y posibilidad de la pérdida de la dentición total. Dentro de los grados vamos a tener grado A, que es una progresión lenta, grado B, progresión moderada, y grado C, progresión severa. Dentro de la prevalencia de estas enfermedades periodontales, SANS en su artículo 2017 nos comenta que el 60% de las personas mayores de 65 años presentan enfermedad periodontal. Y, alguna gingivitis o periodontitis, y que la periodontitis afecta a un 72% de la población mundial adulta. En su artículo más reciente, en el 2019, nos comenta que generalmente la prevalencia de la periodontitis oscila entre 20 y el 50% de la población mundial. Nos enfocamos específicamente en la prevalencia de las enfermedades periodontales en México. Murillo en un artículo en el 2018, ya que esta información es algo limitada, nos comenta que el 98.70% de los pacientes, las personas en México padecen gingivitis. ¿Sí? Entonces, eso es una prevalencia muy alta. Esto quiere decir que entonces gran mayoría de las personas pueden llegar a presentar una periodontitis, si el problema no se erradica a tiempo, ¿sí? O por ende también si el sistema inmunológico del paciente si es deficiente, entonces pues va a haber una gran prevalencia en cuanto a este tipo de enfermedades periodontales. Entonces sabemos que el principal factor etiológico de las enfermedades periodontales es la biopelícula, y esta se puede dar gracias a factores locales, genéticos individuales o sistémicos. Dentro de los factores locales que pueden acumular la biopelícula vamos a tener prótesis mal adaptadas, principalmente si el paciente no tiene buena higiene bucal. Dentro de los genéticos individuales, un ejemplo de ello puede ser una erupción pasiva alterada, que esto por ende sabemos que es la encía que cubre la corona clínica. Entonces por ende va a haber una mayor acúmulo ahí de biopelícula, y esto puede generar una inflamación de los tejidos. O factores sistémicos como el tabaquismo y la diabetes, que son muy conocidos, que son de los principales que pueden dar paso a una progresión rápida de la enfermedad. Entonces, si tenemos dentro de los factores locales, como ya comenté, puede ser un agrandamiento gingival, ¿sí? Gracias a que, hoy en día la mayoría de los pacientes
sobre todo mayores de edad, pueden consumir bloqueadores de canales de calcio. Entonces, estos medicamentos pueden ocasionar lo que es un agrandamiento gingival y por ende un acúmulo mayor. Tenemos que el agrandamiento gingival se caracteriza por un aumento de la masa y el volumen gingival que puede variar de suave a extremadamente. Entonces, el agrandamiento gingival nos va a afectar principalmente lo que es el lenguaje y la masticación del paciente, erupción dental, sobre todo en los pacientes que están, niños que están tomando antiepilépticos, y factores estéticos principalmente, ya que el agrandamiento gingival afecta en el sector anterior de la dentición. Entonces, principalmente, ¿qué va a ocasionar este agrandamiento gingival? Pues esto va a dar paso a albergar más bacterias patógenas gracias a que hay más agrandamiento gingival y puede haber un déficit en cuanto a la higiene bucal de nuestros pacientes y por ende va a haber una mayor inflamación. Entonces, si tienen el factor de riesgo de tomar antihipertensivos, principalmente, que es de los porcentajes en los que se presenta más este tipo de lesión, y el paciente pues no tiene buena higiene bucal, hay un déficit de esto, pues ayuda a una mayor exacerbación de este agrandamiento y por ende pues de no más acumulo de la biopelícula. Entonces tenemos que dentro de los bloqueadores de calcio más comunes que pueden ocasionar un agrandamiento gingival es el nifedipino de un 14 a un 86%, y va en su artículo en 2014 gracias a estudios realizados. Comprobaron que los bloqueadores de canales de calcio, el nifedipino, el verapamil y el amlodipino son los principales que causan un agrandamiento gingival. En mayor porcentaje, el nifedipino de un 14 a un 86%. ¿Cómo se caracteriza este tipo de lesión? Pues bueno, se caracteriza por un aumento de la masa y el volumen gingival que puede variar de leve a extremadamente grave. Es importante que tener en cuenta y no confundir este tipo de lesión de agrandamiento gingival con algún otro tipo de lesión como es el granuloma piógeno, y este puede empezar a darse por un aumento nodular en las papilas interdentales, sobre todo en el sector anterior bucal. Hay que tener en cuenta que también un ejemplo de granuloma piógeno se presenta en este tipo, en esta área, en el área anterior, y puede llegar a presentar también como, de forma nodular en las papilas interdentales. Aquí ya vemos un paciente pues bueno, ya con el agrandamiento gingival más grave, entonces por ende pues bueno, pues va a haber más acúmulo de placa endobacterial. Entonces, ¿qué podemos realizar por nuestros pacientes que tienen este tipo de lesiones o que presentan enfermedades periodontales? La fase inicial del tratamiento, que es la fase 1, la no quirúrgica, y este es el primer paso en la secuencia cronológica de procedimientos que constituye el tratamiento periodontal. Este tratamiento inicial, el tratamiento periodontal no quirúrgico, como ya lo comenté, y en la fase ectotópica de tratamiento, es decir, eliminar el factor etiológico que está causando la enfermedad o la retención del virus. Entonces, principalmente, ¿qué queremos lograr en el paciente? Pues bueno, principalmente la educación y motivación al paciente. Si el paciente no tiene buen control de la placa dentobacteriana, pues bueno, por ende cualquier tratamiento que nosotros debemos realizar va a fracasar. El control de la placa microbiana, instrucciones de higiene oral por parte del profesional y raspaje manual de alisado radicular, que es muy importante. El objetivo del tratamiento no quirúrgico es eliminar la etiología microbiana, los factores que constituyen las enfermedades gingivales y periodontales, y principalmente es detener la enfermedad, minimizar la pérdida de la aplicación y tratar los dientes comprometidos. La fase quirúrgica es el procedimiento quirúrgico más ampliamente usado para reducir la profundidad de la bolsa y para crear las pesquisas radiculares gingivales para realizar rastreo del eje radicular. Si nosotros realizamos a nuestro paciente la fase 1 y el paciente pues bueno traía bolsas profundas, o habrá que hacer una fase correctiva por el tratamiento. Un ejemplo de ello es que trae un poco de agrandamiento gingival o trae sigue la inflamación o las bolsas profundas periodontales, entonces está indicado una fase quirúrgica para nuestro paciente. Sin embargo, si el paciente vemos que no tiene buen control de la placa dentobacteriana, el paciente es fumador, el paciente no ha controlado su diabetes, no tiene cuidado en su dieta, el paciente no será buen candidato para llevarlo a una fase quirúrgica. Esta principalmente consiste en eliminar los cambios patológicos en las paredes de la bolsa, crear un estado fácil de mantener y, si es posible, promover la regeneración. El objetivo principal de la fase quirúrgica es crear la accesibilidad para realizar un mejor tratamiento
y establecer una morfología gingival que facilite un eficiente control de la infección que el paciente pueda realizar por sí mismo. Es decir, restablecer la anatomía periodontal y crear un ambiente oral compatible con la salud periodontal. Linde su libro nos comenta que es mejorar el pronóstico de los objetivos principales, es mejorar el pronóstico de los dientes y sus reemplazos, mejorar la estética y la corrección de defectos anatómicos de la morfología que favorecen la acumulación de placa y la recurrencia de la bolsa o alteran estética. Entonces vamos a tener que las indicaciones para la cirugía periodontal son en área de contornos óseos irregulares, cráteres profundos u otros defectos, bolsas de los dientes que se consideran clínicamente posibles de la eliminación de irritantes radiculares, es decir, si no se puede erradicar el problema en la fase 1, entonces pasamos a fase 2. Sobre todo se indicaba el tratamiento periodontal quirúrgico en bolsas residuales mayores a 5 milímetros. En caso de lesiones de filtración de segundo grado o tercer grado, bolsas intraóseas en las áreas distales de los últimos molares y una inflamación persistente en áreas con bolsas moderadas o profundas. Entonces, el objetivo final de la terapia periodontal es prevenir principalmente la progresión de la enfermedad para reducir el riesgo de la pérdida de dientes y para restaurar los tejidos que hayan sido perdidos como resultado de la periodontitis. Es decir, crear un mejor pronóstico a largo plazo para la dentición de los demás. Entonces, ¿qué podemos nosotros realizar si nuestro paciente presenta algún defecto óseo? Pues bueno, lo que podemos, uno de los tratamientos indicados para este tipo de defectos, pues bueno, la regeneración ósea. Entonces vamos a tener que la regeneración de los tejidos periodontales, la reconstrucción orientada del ligamento periodontal insertándose en el nuevo hueso alveolar y cemento perdido por la enfermedad periodontal. Un defecto intraóseo se va a definir como una reducción o deficiencia de la arquitectura ósea alrededor del diente o implantes causados por enfermedad o trauma y puede ser de naturaleza intraósea o interradicular. El término defecto periodontal intraóseo es reservado como un término genérico usado para describir todos los defectos periodontales angulares o verticales. Vamos a tener el Papanao en su artículo del año 2000, nos menciona la clasificación de los defectos óseos dada por Goldman y Cohen en 1958, donde vamos a tener que los defectos óseos pueden ser supraóseos, intraóseos o interradiculares, y los infraóseos pueden ser de una pared, dos paredes, tres paredes o combinación de ellos, los cráteres, y el defecto interradicular pueden ser horizontales o verticales, horizontales clase 1, 2 y 3, y los verticales pueden ser A, B y C. Vamos a tener que los defectos supraóseos, o también llamados horizontales, son defectos en los que la parte más apical de la bolsa periodontal se encuentra coronada a la cresta ósea remanente. Y los defectos óseos intraóseos o verticales también llamados son defectos en los que la base de la bolsa periodontal se encuentra apical a la cresta remanente. Vamos a tener que los defectos intraóseos vamos a tener defectos de 1, 2 y 3 paredes, que son el defecto de 3 paredes, pues bueno, está rodeado por 3 paredes remanentes óseas, y la asfixia radicular es una cuarta pared. El defecto de 2 paredes, hay 2 paredes remanentes óseas. El defecto de una pared, pues bueno, es una pared remanente ósea. Y el defecto diferencial, que ya es en combinación de todos ellos. Aquí vemos en la parte interdental, es donde se puede dar los cráteres, que es una concavidad en la parte interdental del hueso. Cabe destacar que los defectos de 3 paredes y de 2 paredes son los que tienen mejor pronóstico en cuanto a la regeneración, gracias a los estudios empezados por Pritchard, que él comenta que este tipo de defectos pues, son los que tienen mejor pronóstico regenerativo. Dentro de los defectos interradiculares horizontales, una clasificación que utilizamos pues es universal, es la de Ham, que esta se divide en grado 1, 2 y 3, que el grado 1 es el periodo horizontal de soporte periodontal, pero este no va a exceder en un tercio del ancho total del diente. El grado 2, que es el compromiso de bifurcación, que sobrepasa un tercio del ancho total del diente, pero no abarca el ancho total. Y el grado 3, que es el compromiso de bifurcación, implica una destrucción completa del soporte, es decir, ya es de lado a lado la destrucción en el área de bifurcación.
Y los baticaracteres se dividen en su clase A, B y C, donde su clase A es el compromiso de bifurcación existente con una pérdida vertical de hueso de 3 milímetros o menos. En la subclase B hay una pérdida de 4 a 6 milímetros y en la subclase C ya presenta pérdida de 7 milímetros o más. El tratamiento a elección para este tipo de defectos es eliminar principalmente la placa microbiana de las superficies expuestas al complejo radicular y establecer una anatomía de la superficie afectada que facilite el control adecuado por parte del paciente. Principalmente, este es uno de los tratamientos que están implicados en cuanto a la fase quirúrgica, ya que la fase quirúrgica, uno de sus objetivos es dar al clínico una mejor visibilidad del área. Entonces, para este tipo de defectos está indicado realizar este tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos a elección para este tipo de defectos está la plastia de Fuca, cuando el espacio de bifurcación es muy pequeño, la preparación de túnel, resección radicular, extracción dental y la regeneración ósea, esto principalmente en molares mandibulares, que de acuerdo a estudios pues, bueno, son los que presentan mejor regeneración en este tipo de defectos. La regeneración ósea, en los casos de defectos intraóseos, este procedimiento se lleva a cabo para restaurar todo el aparato de inserción del diente, conformado por el cemento, el ligamento frontal y el hueso alveolar, mediante técnicas quirúrgicas regenerativas. Sabemos que hoy en día tenemos bastantes materiales de injerto óseo que podemos utilizar en nuestra práctica diaria, sin embargo es importante conocer los mecanismos y tener en cuenta qué tipo de mecanismos tiene cada injerto óseo. Dentro de los mecanismos básicos para la regeneración tenemos que el material debe ser osteogénico, osteoconductor y osteoinductor. ¿Qué quiere decir esto? Osteoinducción, que el material pueda diferenciar a las células, digamos a las células madre, para poder diferenciarse en osteoblastos y poder crear hueso en el área donde pues bueno está perdido. Osteoconducción, que principalmente aquí lo que van a seguir es un andamio para dar paso a los vasos sanguíneos, y osteogénesis, que solamente lo puede lograr lo que es el hueso autólogo, es decir, el mismo paciente. En este puede presentarse los tres mecanismos básicos para la regeneración. Entonces tenemos de los tipos de injerto utilizados para la regeneración, tenemos el autoinjerto, que es del mismo paciente, puede ser extraído intraoral o extraoral. El autoinjerto, que este es de la misma especie, es homólogo, pero con diferentes factores genéticos. Es decir, este es tomado de cadáveres, ¿sí? Es de la misma especie, pero con diferentes factores genéticos, y el senoinjerto, que aquí es heterólogo y es tomado de diferente especie. El más usado y el más estudiado es el bovino, y los materiales de injerto aloplásticos o agentes biológicos que actualmente pues bueno están ya generando una muy buena regeneración, es una muy buena opción para regenerar. Entonces tenemos la de injertos. Este se estimula para la formación de hueso en los defectos intraóseos. Eso es con el fin de evitar el daño quirúrgico adicional asociado con el uso de autoinjertos. Es decir, esto no necesita una cirugía, otra cirugía, vamos, para poder extraer. Estos pueden ser el mineralizado seco o hueso congelado mineralizado seco, que son los que principalmente se utilizan. Los sustitutos óseos halogénicos, estos son materiales derivados de un donante humano, como ya lo vimos, de la misma especie, por una herencia genética diferente. Estos pueden existir de formas diferentes, como ya lo vimos, que puede ser desmineralizado seco y hueso utilizado desmineralizado. Dentro de las principales funciones de estos injertos es que apoyan los tejidos blandos de colapsar en el defecto, y por su capacidad para estabilizar el coágulo facilita la formación del hueso. También contienen, como ya lo vimos, osteoinductores que contienen la proteína morfogenética ósea, y esto ayuda a una diferenciación de las. Entonces, el que más presenta este tipo de
proteína morfogenética ósea es el hueso utilizado desmineralizado. ¿Sí? Este hueso, de acuerdo a varios estudios, comenta que puede ser tanto osteoinductor y osteoconductor, gracias a que contiene expresión de proteína morfogenética ósea, como ya lo comenté, que puede dar paso a la diferenciación de los osteoblastos y por ende llegar a una mayor regeneración. Dentro de sus usos, este se puede combinar también con factores de crecimiento y el hueso el utilizado mineralizado es de reabsorción rápida y contiene mayor cantidad de factores de crecimiento, como lo mismo la proteína morfogenética ósea, y el efecto de tratamiento se enfoca con membranas de colágeno en clase 1 y 2. Entonces es el material de elección para este tipo de defectos. Dentro de las contraindicaciones para realizar cualquier tratamiento regenerativo o tratamiento periodontal son los factores sistémicos o locales. Los factores sistémicos vamos a tener si el paciente tiene una enfermedad grave, si el paciente es mal cooperador, si el paciente fuma o si el paciente, pues bueno, como ya lo comenté, una enfermedad sistémica, principalmente una diabetes, si el paciente no tiene buen control de estos, del hábito como es el fumar, o una correcta higiene bucal o tiene descontrol de este tipo de enfermedades sistémicas, pues bueno, está contraindicado realizar cualquier tipo de tratamiento quirúrgico. Y los locales, pues bueno, si el paciente tiene algunas prótesis mal adaptadas o el paciente pues bueno, no quiera rehabilitarse también o tiene cálculos y entonces también está contraindicado el tratamiento. Dentro de las técnicas quirúrgicas más utilizadas para estos tratamientos, pues bueno, el tratamiento por colgajo de espeso total para crear una mejor visibilidad. El colgajo de Kirkland es el de elección para realizar este tipo de tratamiento. Lo que queremos nosotros lograr es limpiar completamente bien el área, eliminar todo el tejido de granulación crónico, ¿sí? Y pues bueno, por ende, como lo comentan las principales ventajas de la cirugía periodontal, pues bueno, queda una visibilidad para poder realizar el tratamiento. Dentro de la presentación de mi caso clínico, es un paciente masculino de 55 años de edad. Él acude a la clínica del área de posgrado de investigación de la División de Estudios de Posgrado de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Él es referido de la clínica de pregrado para la realización del tratamiento fase 2. El señor Joel Quiñones Vázquez, como ya lo comenté, 55 años, él es hipertenso desde hace 3 años y está tomando desde ese tiempo losartán y nifedipino. Él no tiene antecedentes patológicos heredofamiliares. Su motivo de consulta fue: vengo a que me haga tratamiento de fase 2. En su historia clínica realizada días antes de hacer la cirugía, pues bueno, el paciente nos presenta varias pérdidas dentales. Me comenta que incluso se las extrajeron en el tratamiento de fase 1 que le realizaron en pregrado, ya que le dijeron que pues bueno, tenía mucha pérdida ósea y que la indicación era retirar esas piezas dentales, sobre todo en el cuadrante 1, que es donde le habían retirado todas estas piezas dentales. Si principalmente en mandibular tiene defectos de justa grado 2 y grado 1, y pues bueno, venía un poco controlado en cuanto a la placa dentobacteriana, sin embargo se le reforzó la técnica de cepillado, presentó sangrado en algunas. Y pues bueno, su estudio radiográfico, pues bueno, me di cuenta que tiene bastantes prótesis marcadas y tanto clínicamente como radiográficamente, pues bueno, se nota ese tipo de prótesis que pues no están al 100% y que presenta pérdida ósea principalmente en los cuadrantes inferiores. Y él me comenta, pues bueno, que no quiere perder sus piezas dentales. Dentro de sus fotografías, pues bueno, también ya clínicamente me doy cuenta que trae un poco de agrandamiento gingival y se relaciona, pues bueno, con el medicamento que está tomando, que es el nifedipino. Sin embargo, la persona que lo trató en pregrado me comenta que venía aún más inflamado, ¿sí? Y bueno, ya con el tratamiento de fase 1, pues bueno, disminuyó un poco la inflamación. Vemos en los centrales superiores como pues bueno, las prótesis definitivamente están incluso ya fracturadas, mal adaptadas, ¿sí? Las inferiores pues bueno, que están
también muy mal adaptada, de bastante acúmulo de placa ahí. Es el diagnóstico individual, pronóstico y diagnóstico individual, pues bueno, dentro de las superiores, sobre todo las anteriores, que es donde trae esas prótesis mal adaptadas, pues bueno, tienen un pronóstico reservado. En cuanto al cuadrante 2, pues bueno, en su mayoría los dientes tienen un pronóstico aceptable. Y sobre todo en el cuadrante 4, que es donde presenta los efectos de grado 2, pues bueno, tiene un pronóstico reservado. El diagnóstico para mi paciente fue periodontitis estadio 3, grado C. Dentro del mi plan de tratamiento, pues bueno, al paciente ya se le había realizado lo que fue fase 1 en la clínica de pregrado. Entonces yo me dediqué principalmente al control de la placa y técnicas de cepillado. Se les reforzaron las técnicas de cepillado, ya que pues bueno, sí traía un poco deficiente en cuanto a eso su técnica de cepillado. Dentro de la fase 2, pues bueno, ya hay una interconsulta con un protesista. Y pues bueno, se indicó el desviamiento por colgajo en el cuadrante superior izquierdo y el desviamiento por colgajo de regeneración ósea en los cuadrantes inferiores, el izquierdo y el derecho. Esto fue porque pues bueno, el paciente sí mejoró un poco en cuanto a cuando llegó inicialmente a realizarse su tratamiento. Estuve platicando con la chica que lo atendió. Entonces, pues bueno, yo me dediqué ya principalmente pues bueno, a un control de la placa y a poder regenerar los cuadrantes que el paciente desea pues bueno, no perder sus piezas dentales. Me enfoqué principalmente en los cuadrantes inferiores, ya que el paciente, pues bueno, él quería realizarse esto, bueno, principalmente el tratamiento en los dientes donde habría más mal pronóstico, y estos fueron los inferiores. Y en el superior, pues bueno, él me indicó que si quería, en el cual, pues bueno, de acuerdo a su historia clínica, también hay bolsas residuales. Sin embargo, el paciente pues bueno, quiso iniciar su tratamiento de regeneración de los cuadrantes inferiores y el superior quiso dejarlo para después. Dentro de la fase 3 vamos a tener su fase de mantenimiento. El procedimiento que ya realizamos, pues bueno, debido a la contingencia solamente alcanzamos a realizar lo que fue el desbridamiento por colgajo de regeneración en el cuadrante 4, ¿sí? En el cual pues bueno, estaban una cirugía. Sin embargo, pues bueno, ya este semestre nos pudieron realizar. Hicimos anestesiamos la zona, anestesiamos dental, el nervio dental inferior. Reforzamos también un poco de anestesia en el nervio bucal, también anestesiamos por línea. Y empezamos a hacer lo que fue la incisión, es una incisión intraclavicular. Se hizo lo mayor, pues lo mínimamente invasiva posible. Se empezó a hacer el desbridamiento, no se hicieron cicatrices, se utilizó el colgajo de Kirkland, se hizo el desbridamiento, se curtió la zona, se hizo raspado del eso radicular, se eliminó el tejido de granulación crónico, se limpió perfectamente bien el área. Y después llevamos el material de injerto. Se utilizó algo injerto desmineralizado. Yo he utilizado desmineralizado, como ya vimos es el indicado para este tipo de defectos. ¿Sí? Y como no colocamos membrana, pues bueno, trató de hidratarse lo mejor posible con el coágulo sanguíneo que ya se estaba formando. Se hidrató bastante bien. Hicieron puntos simples en cuanto a la estructura. Se colocó también lo que es un apósito quirúrgico, esto pues bueno para dar mayor estabilidad al área para que no interfiera en la formación del coágulo, sí dar mejor estabilidad pues al área. Y pues bueno, se le dio las indicaciones al paciente que bueno, se vio al paciente a las 2 semanas para retirar
el material. Sabemos que a las 2 semanas pues bueno, ya hay una formación de coágulo, ya empezó a formarse el tejido de granulación y por ende pues bueno, se empezaba a dar la formación ósea. Dentro de las indicaciones se le dio aplicación de gel de clorexidina al 0.12% 2 veces al día, no hacer esfuerzos, no comer por ese lado, no comer irritantes, cosas duras, y pues bueno, se le indicó realizar la limpieza del área de la cirugía a los 3 días después de haberla realizado.